Poco con el grupo Los Bardos. ¿Por qué Freud era peronista? Eso se plantea en su show. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido Javier Pérez, más conocido como el Dr. Chinaski. Ahora sí. Hola. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, aquí estamos. Vamos a lo fuerte. Vamos. ¿Por qué psicología? ¿Por qué el psicoanálisis es importante para conocernos? ¿Por qué? Eso lo tiene que decir cada uno, ¿no? Sí. En la vida de cada uno. ¿Por qué para él, para ella, se le presenta en algún momento como necesario hacer esa experiencia? Porque es una experiencia realmente escandalosa para el mundo de la productividad. ¿No? Claro. Si meterte en una habitación con un desconocido, Sí. a conversar por un tiempo indeterminado de antemano, porque al menos los lacanianos no trabajamos con la burocracia del reloj. Ah, los lacanianos te hacen 45 minutos y te... No dejamos el tiempo de la sesión librado a la burocracia a un reloj. Ajá. Trabajamos con una duración variable. Ah, ok. Y que tiende a ser más breve de los como trabajan los antilacanianos. Sí. Que suelen ser los que sí hacen sesiones con un tiempo fijo y que suele ser más prolongado, 45 minutos, 50 minutos. Y que justo cuando estás por hablar lo interesante te dicen terminó la sesión y vos decís, pero... Pero mirá qué interesante lo que vos señalás. Vos sé que justo ese efecto, es por eso que no trabajamos con el reloj. Porque si el que viene ya sabe que hay un tiempo fijado de antemano, sabe que van a ser 45 minutos, se las arregla para hablar pelotudeces. Totalmente. 44 minutos y medio. Era eso, Y cuando chicos. se está yendo en el ascensor, dice algo de verdad. No, Vos, chicos, era- No. Entonces, Hay que ir con los lacanianos entonces Lacan dice, no, pará, saquemos el reloj. Y si el que viene no dice nada, en 5 minutos levantamos campamento. Ah, es más. Y la segunda vez que viene empieza a hablar desde el ascensor. Ya cuando llega. Claro. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede empezar la terapia desde el ascensor? Y lo que pasa es que la sesión no se sabe nunca cuándo. No es que nunca. No se sabe de antemano, quiero decir, cuándo empieza. Sí. Al menos para los lacanianos. No se sabe cuándo empieza a priori. Sí. Después sí, a posteriori, vos podés entender que la sesión empezó hace 4 días con un mensajito que envió un analizante Sí. diciendo no sé qué huevada que en sí misma no tenía ningún significado. Claro, porque el síntoma es así, solo a posteriori recibe una significación a partir del trabajo de la elaboración conjunta que Sí. se hace con el analista. ¿Se puede mandarle mensajes al psicoanalista de uno? Sí, vaya si lo hacen. Sí, claro que se puede. Lo que yo no hago es responderlo. Ah, ¿no respondés? ¿Clavás el visto? No, clavo el visto, sí. De acuerdo Yo a la les- patología. No, yo les aviso de antemano que si necesitan comunicarse conmigo, yo en general, en mi vida, no solo con los analizantes y las analizantes, no me gustan mucho los mensajitos, me llevo mal con los mensajitos. Mis amigos, 2 o 3 me lo perdonan, la mayoría me lo reprocha cada vez que pueden. Y con los y las analizantes no utilizo la mensajería, no. No. Le digo que si me necesitan me llaman. Claro. Me llaman y yo los atiendo y si no les vuelvo el llamado a la brevedad. Pero Sí. como nadie llama ahora, como es cosa de maleducado llamar por teléfono ahora en ¿Viste? estos Es una tiempos, locura. entonces así vos te ahorrás que no te jodan. ¿No? Vos le decís tienen que llamar, entonces no te llaman. Se las arreglan. ¿Vos por qué empezaste psicología en Rosario? Es difícil, viste, saber. Si yo te preguntara a vos cómo vos te metiste en la comunicación, vos tampoco lo debes tener tan claro, ¿no? Uno se arma después a posteriori algunas hipótesis Sí, más tal o cual. menos verosímiles, pero nunca, o si yo te preguntara por qué te enamoraste de quién te enamoraste. No, eso es más difícil. Y bueno, pero acá también está en juego el amor, el amor por el saber, Sí. o por un oficio que uno encuentra, el amor al trabajo. Y siempre que está en juego el amor y el deseo, no está nunca muy en claro por qué uno va hacia ese objeto y no hacia otro, ¿no? Opera siempre con la lógica del acontecimiento, es decir, es un efecto que excede a las causas. Sí. Entonces, si yo te pregunto, ¿por qué te enamoraste de quién te enamoraste? ¿Puedo llegar a tener una teoría, Sí, una hipótesis? pero son falsas esas hipótesis. Pues no sé, por ejemplo, voy a decir, y porque es tan inteligente él. Pero en realidad solo es tan inteligente a partir de que ya está enamorada. Algo del deseo de mi padre, indudablemente, me metió en el interés por el psicoanálisis. ¿A qué se dedicaba tu padre? Es comerciante, relojero, comerciante del mundo ahí de las joyas, en otros tiempos. Y siempre interesado por los relojes, sin ser un maestro relojero, se ha dado maña y conoce las máquinas de los relojes y ha laburado mucho con la relojería. Pero él tiene un hermano, psicoanalista, por supuesto ya lo tenía cuando yo era pequeño, y es mayor que él, su hermano, y
tío Alberto y le hablaba del oficio del tío Alberto con cierta admiración y también hablaba con cariño de un análisis que él había hecho en los años 70. Y también tenía cierta... leí algo de Freud. ¿Qué le dirías a las personas que no creen en el psicoanálisis? Que está muy bien. Está muy bien, porque hacer del psicoanálisis ¿Por qué uno va al psicólogo? Porque se le queman las papas. Sí. Porque se le queman las papas y necesita pagar para hablar con otro. Y para trabajar. Por eso es también contraria a toda lógica utilitaria, porque el que viene es el que hace el trabajo arduo. Por eso Lacan dice, no, ¿cómo analizado? Se le llamaba así. Lacan dice analizante. Es el que hace el trabajo arduo, el que paga para trabajar. Realmente un escándalo para Tremendo. el American Way of Life. Y viene porque se le queman las papas, pero el que llega dice, Lacan es siempre un inocente, porque no sabe a dónde se está metiendo, ni sobre todo a dónde lo va a conducir, porque un psicoanálisis no es como una terapéutica, Sí. una terapia, a veces se confunde terapia con psicoanálisis, Sí. pero una terapia sí se sabe a dónde. Ah, ¿no se le dice voy a terapia? Sí, se le dice. ¿Está bien o no? Pero y para los lacanianos Es no, un no horror. sube la presión arterial cuando los analizantes nos dicen, ay, la otra vez en terapia. Los no, analizantes, no el paciente. Está bien, paciente. Lo que pasa es que paciente es un vocablo que también proviene de la medicina, igual Sí, que terapia. sí. Y la medicalización del psicoanálisis causó estragos, porque justamente redujo el psicoanálisis a una terapéutica, cuando Freud quería que fuera algo muy distinto. Lo que pasa es que Freud hace un uso deliberado del lenguaje médico, porque Freud no quería quedar ligado a los filósofos, ni a los poetas. Claro. Que eran sus principales interlocutores. Claro. Pero Freud hace un uso calculado de las citas y mete mucho el lenguaje de los médicos y cita médicos, no cita a un solo filósofo, Freud. Y los literatos que cita son los obligados, cita a Goethe, cita a Shakespeare. Y Freud hace todo lo posible, escribe un libro, Freud, cuando a un discípulo de Freud en 1925, a Theodor Reich, un psicoanalista muy importante, muy querido por Freud, lo denuncian por curandero cuando una analizante se entera que no era médico. Y Freud escribe un libro en defensa de su discípulo y amigo, diciendo, pero no tiene nada que ver el psicoanálisis con la medicina ni con la terapia. Bueno, pero después no le importó mucho el libro de Freud a quienes agarraron el negocio y dijeron, no, hay que ser médico. Y se trata de una terapéutica. Pero una terapéutica conduce a un lugar Sí. preestablecido. Sí, vas por un problema que es más identificable, capaz. Claro, y ¿No? cuando tenés los valores más o menos acomodados, Te dicen, tenés el ya alta. está. ¿No? Te vas de terapia intensiva, Sí. te pasas a una sala y después te vas de vuelta a tu casa. Pero viste que hay gente que le dan el alta en psicoanálisis. No, Ay, en yo psi- ya tengo el En alta. psicoanálisis no, eso no es psicoanálisis. Lo que pasa es que acá en Argentina triunfó la política de la confusión, como dice un maestro psicoanalista con quien estudié mucho yo en Rosario. ¿Quién? Ángel Fernández. Él habla de la política de la confusión, porque la confusión no es solo por falta de estudio, por ignorancia. Se hace negocios también confundiendo las cosas. Y en Argentina se empezó a practicar el psicoanálisis a la norteamericana, ¿no? Tomando el modelo de los yanquis, que los yanquis son los principales responsables de la medicalización Sí. del psicoanálisis y de la transformación del psicoanálisis en una terapéutica. Acá en Argentina empieza el psicoanálisis oficialmente con la APA, que es una sucursal de la IPA, la International Psychoanalytic Association, que es la de los yanquis. Sí. Y después cuando empieza a entrar la CAM, en los años 60 y 70, de la mano de un gran psicoanalista argentino, Oscar Mazota, se empieza a producir cierta confusión, donde muchas veces se practica el psicoanálisis a la norteamericana, pero con el lenguaje de Lacan, porque garpa más la chapa lacaniana. Entonces a veces Una mezcla. entonces se hace una mezcla, donde vos decís, yo me psicoanalizo, pero me dieron el alta. ¿Qué? Pero O se sea, dicen no. esas cosas. Claro, sí, No, sí, se el dicen. psicoanálisis sí tiene un fin de análisis. Sí Sí. es deseable que se termine un análisis. ¿Todos los problemas se reducen a nuestra infancia? ¿A cómo la vivimos? ¿A cómo...? No. No. No, para nada. Ese es otro cuento que, Sí, que porque han, viste que que han todos... instalado los Sí, norteamericanos. Sí, Por empezar, vos sé que a los psicoanalistas, digamos los lacanianos, digámoslo así, Sí. porque no es que no sean psicoanalistas los que practican el psicoanálisis a la norteamericana, no nos interesa el pasado, ¿no? Nos interesa el porvenir. Porque el que vienen para inventarse una mejor manera de estar en el mundo que nunca existió para él antes en su vida. No viene a recuperar nada que se haya perdido. Una terapéutica para recuperar algo que se perdió.
una salud, un equilibrio, ¿no? El Sí, cuerpo, sí, ¿viste? sí. Tiene un equilibrio de valores, se alteran, se pierde, y una terapéutica para recuperar ese equilibrio que se perdió, y entonces ahí sí, el alta. Psicoanálisis no es para recuperar nada que se haya perdido. No le interesa el pasado, le interesa el porvenir. Ahora, ¿Es para no repetir los errores del pasado? bueno, claro, Freud lo decía en estos términos, es pasar de la repetición al recuerdo, es decir, al recuerdo no en el sentido de la memorización, sino la elaboración de un saber, ¿no? Repetir, recordar, reelaborar sería el camino que traza Freud en un texto consagrado. Cuando uno puede, cuando está en el recuerdo ya no está en la repetición, sería, ¿no? Porque uno tiende a repetir, porque uno tempranamente conoce, aprende, vamos a decir, ciertas maneras de estar, de obtener satisfacción y de estar en el lenguaje y de amar, porque uno aprende a amar en una familia y después tiende a repetir. Y tiende a amar como lo amaron. Tal cual. Pero bueno, es deseable, decía Freud, a través de un análisis, que alguien se invente una mejor manera de estar en el amor. Freud decía que el psicoanálisis era para aprender a amar y a trabajar, ¿no? Es para eso, ¿no? Sí, a trabajar no en el sentido, la acepción burguesa del trabajo esclavizante, sino poder poner el deseo a trabajar y encontrarse con el deseo del otro cifrado, ¿por qué no?, en moneda. Sí, o sea, lo que hacemos cuando nos vamos a psicoanalizar es como tratar de visualizar nuestro pasado para no cometer esos errores y al mismo tiempo buscar el deseo. Solo nos interesa el pasado en la medida en que representa un obstáculo para el porvenir. Pero en realidad a los que les interesa el pasado no es a los psicoanalistas, es a los analizantes. Y sí. Los analizantes son los densos. Sí, que están muy siempre, densos. "Oh, con papá y mamá". Sí. El psicoanalista no les decimos, bueno, contame de tu infancia, allá No, tal en el cual. pueblo, en los toldos. Sí. No, son los analizantes los que dicen, por ejemplo, bueno, el otro día fui a mi casa. Sí. Y decís, "¿Pero cómo mi casa? A lo de tu mamá fuiste". ¿no? Sí. Entonces, el analizante se entera que todavía no se fue, por ejemplo, Sí, de aquella casa. claro. ¿no? O que todavía sigue con su primera novia, que fue su mamá y que no pudo hacer un pasaje a... ¿Cómo su primera novia que fue su mamá? Y nuestra primera novia Ah, fue mamá. Ah, ok, ok. Y la primera con la que tenemos alguna experiencia sexual, la que nos mete en la sexualidad. Ajá. ¿no? La primera que te baña, te toca, Bueno, te dice qué lindo claro. que sos. ¿no? Claro, Y a veces claro. la única persona que te dijo que sos lindo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, quiero pasar al tema que nada, acá tenés muchos fans. ¿Por qué Freud era peronista según vos? ¿O no era peronista? Sí, no me sí. quedó claro. Era peronista. ¿Por qué? Freud era peronista. Me pasa que nunca se enteró, Freud. Por empezar, porque se fue en el 39, Freud. No llegó a conocerlo al general, pero Freud era peronista. Y el general era freudiano y tampoco se enteró. Va, al menos hasta donde yo sé. Yo leo mucho a los libros de Perón y entrevistas y biografías, y hasta donde yo llegué jamás lo menciona a Freud. Pero eso no quiere decir que no haya sido freudiano. El general decía que todos somos peronistas. Pasa que algunos Algunos lo no se saben. enteraron. Bueno, el general era freudiano, pasa que no se enteró, se lo estoy diciendo yo ahora. Me da como mucha gracia. Yo lo que propongo, a mí me gusta un poco molestar, o sea, hacer Sí. pensar. Sí. Sartre decía que pensar es juntar dos cosas que están separadas o separar dos cosas que están juntas. Eso siempre molesta. Entonces vos juntás peronismo, freudismo, y a mí me llegaron muchos mensajes de insignes psicoanalistas, porque no vamos a nombrar, gente muy conocida, indignada. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo vas a decir una cosa así? Que Sí. Freud era periodista, sacá de eso, suspendé esa... No, con respeto, me trataron con respeto, pero con indignación también. Te quiero preguntar esta diferencia entre Freud y Lacan, si Ajá. es lo mismo. Lacaniano, freudiano, cortito para terminarlo. Y después quiero ir ya al amor, ¿no? Porque seguramente recibís muchas preguntas que tienen que ver. El gran tema. El gran tema, el tema de la vida, ¿o no? Sí, El sí. que no se plantea los temas que tienen que ver con el amor es como que no está vivo. Y no, claro, exactamente. Vamos con lo de freudiano-lacaniano, lo más sintético posible. El problema que tenemos los psicoanalistas es que la grieta nuestra, Ah, la grieta nuestra es una interna. Por una eso, interna. Sí, es una interna, y es más quilombo que la interna peronista. No. Sí, es un quilombo, es difícil pensar. Quilombo más grande que la interna Sí. peronista. Porque se trata de las dos grandes interpretaciones que se hicieron hasta ahora de Freud.
Entonces, de un lado están los freudianos y del otro lado están los freudianos. Claro. Me queda claro. Y todos tenemos el mismo cuadrito de Freud en el consultorio. Sí. Los freudianos y los freudianos. Lo que pasa es que de un lado estamos los freudianos de verdad. Y del otro lado también dicen que son los freudianos de verdad y que somos los lacanianos los que distorsionamos las cosas. Entonces, cuando se dice sos freudiano o sos lacaniano, en realidad lo que se está diciendo, sos del Freud oficial, del Freud que triunfó, o sos del Freud de la oposición, sería. Lacan es el principal representante de la oposición, si me permitís ponerlo en esos términos, siguiendo con la analogía con la política. Okay. Lacan sería el principal representante de la oposición. Y el psicoanálisis oficial, el que triunfó, es el de los norteamericanos. Claro. Porque ellos, los norteamericanos, en los años 30 del siglo pasado, ganaron la batalla. Freud le deja los derechos a su hija. La hija de Freud, digamos que lo traiciona, porque lleva el negocio a Estados Unidos, que era el país que más odiaba. Dios Freud. mío. Igual que Perón. Que la analicen. Se analizó con Freud. Claro. 6 años ella. Y así todo. así y era la terminó. secretaria de Freud. Bueno. Y se fue a los Estados Unidos. Y de los años 30, la IPA, que es la principal institución a nivel mundial de psicoanálisis, la International Psychoanalytic Association, la manejan los norteamericanos, ¿no? Bien. Están ahí en el poder de manera inamovible. Como el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos al amor. Vamos al amor. ¿Existe el amor para toda la vida? Está buena esa pregunta. Yo te escuché hablar de monogamia, poligamia, qué sé yo, y yo te escuché que vos dijiste, no, monogamia, porque la relación es 1 a 1. Ajá. Claro, sí, eso es algo que dice Lacan, que dice que el amor no puede ser nunca a lo universal, amor a la vida. Sí. Lacan dice, el amor es siempre al uno por el uno. Sí. Incluso dice Lacan, es al nombre propio. ¿Viste? Es tan importante siempre el nombre del amado, de la amada. Entonces, en ese sentido, también es así en la amistad, ¿no? La amistad no es un asunto de grupo. Qué difícil que es la amistad, ¿no es cierto? Es como que... ¿Y por qué es una relación amorosa? Sí. Freud extiende la noción de amor para pensar vínculos donde la meta sexual, dice Freud, en esos términos, está inhibida. Pero que no haya una meta sexual no quiere decir que no haya amor. Porque para Freud la sexualidad incluye al amor, incluye al goce, incluye al deseo, ¿no? Según cómo se articulen de distintas maneras. Es decir que en una relación amistosa, para Freud también está la sexualidad en juego, aunque no haya una meta sexual explícita, aunque no te vayas a la cama con tu amigo, ¿no? Claro. Entonces por eso también es un quilombo la amistad, porque está en juego el amor, el goce y el deseo, está en juego la sexualidad. Sí, para toda la vida, y hay historias que duran toda la vida. Sí, claro que las hay. Lo que no hay es reglas. Lo que no hay es una forma única, adecuada, correcta, ¿no? Lo que no hay es una receta. Y creer que pueda haberla produce estragos, ¿no? Porque uno cuando compra fórmulas hechas y después no las puede implementar, va directo al fracaso. Entonces, decir que el amor es para toda la vida y vos después una historia tuya se termina, cuando se termine, pronto o no tanto. Claro, además de hecho, a veces son temas culturales, ¿no? Bueno, ahora no pasa tanto porque las parejas en general se separan en algún momento, ¿no? O no, ojalá que no, pero digo, como que es más normal. En la época quizás de nuestros padres no se separaban, después empezó a haber más separaciones, más divorcios, también la ley acompaña, ¿no? Las decisiones. Exactamente, no se separaban, pero no porque funcionara mejor el amor en los años 50 que ahora. La ley de divorcio en Argentina existe desde el año 86, creo. Claro. Entonces sí, van acompañando las leyes, se van resignificando y transformando las sociedades y en muchos sentidos para bien que se haya deconstruido el programa de la monogamia y de la pareja y de la familia burguesa tradicional como modelo único y exclusivo para vivir el amor, indudablemente que es algo para celebrar, ¿no? Porque en otros tiempos tenías una relación desdichada
y no estaba tan accesible, tan a la mano, menos aún para las mujeres. Claro. La posibilidad de separarse. Claro. O de tener una aventura como por ahí sí podían tener los varones. Sí, que siempre estaba mejor visto, ¿no? Claro, Freud dice en un texto, en una conferencia lo dice, en relación a una paciente que dice, yo la escucho y el problema que tiene es que tiene un marido que es un pelafustán y sufre, no sé si exactamente es el término que utiliza Freud, pero no se puede separar, ni tiene la posibilidad, la licencia que tienen los varones en nuestra cultura. No es algo que Freud promueva, desde luego, pero no matemos al mensajero. No, sucede. Claro, no tiene la posibilidad que tendría si fuera varón, de tener alguna aventura clandestina. Entonces, bueno, eso. Promover que el amor es para toda la vida y que debe ser así puede ser un ideal que tenga efectos aplastantes para Sí, aquel que, sí. bueno, arma historias distintas. Sí, pero sí, bueno, un amor sano. Bueno, me quedo para hablar un montón de temas, por ejemplo, si se puede superar un trauma. Es largo, yo sé, pero Sí, hacémelo bueno, corto. pero vos sabés que la noción de trauma también ha sido maltratada por el psicoanálisis norteamericano. Se ha hecho mucha bulla con lo del trauma. Sí, Y está demasiado instalada esa idea como que fue un acontecimiento Sí, sí, traumático. Y está más ligada a la noción médica de traumatismo, ¿no? Ah, ok. Viste que en la medicina traumatismo es algo que rompe. Mientras que en el psicoanálisis el trauma, sí, tiene que ver con un acontecimiento extraño, Sí. ¿no? Difícil, digamos, de Especial, asimilar, sí. por utilizar una terminología sencilla, pero necesariamente el psicoanálisis, para que tenga un valor traumático, tiene que asociarse a algo muy familiar, ¿no? Bien. Entonces el trauma es algo extrañamente familiar, es el encuentro entre una fantasía preexistente y un acontecimiento extraño que acontece. Entonces, eso de superar el trauma también genera estragos, porque nunca se termina de superar. Justamente el trauma es algo que nunca termina de acontecer, en realidad. Perfecto. Es algo que no termina de suceder, ¿no? Ya la idea de superarlo, ¿no? Imposible. Entonces, son ideales que, como todo ideal, tiene siempre un reverso tramposo. Y por eso que Freud esquivaba todas esas nociones de superación, o la idea de éxito, incluso la de felicidad, o la de libertad también, que a los psicoanalistas norteamericanos les gustó mucho. Y Freud, Lacan incluso explícitamente dice, yo nunca hablé de libertad, ¿no? Bien. Porque son ideales que tienen un reverso aplastante. A Freud le gustaban siempre las operaciones fallidas, ¿no? Sí. No todas las que vienen en la cajita feliz, ¿no? La del éxito, la de la felicidad. Claro. Le gustaban todos los fracasos. Por eso Freud Sí. hablaba del malestar. Los en la fracasos cultura. enseñan mucho, más que el éxito, ¿no? Freud propone la salvación por los fracasos, o incluso, parafraseando a André Breton, el surrealista, hablaba de la salvación por los desechos. Sí. Y un psicoanalista dice, esa frase, Jacques Alain Miller es el psicoanalista, la mano derecha de Jacques Lacan, su discípulo, Salvacea, Sí. dice, aplica más para el psicoanálisis todavía que para el surrealismo, la salvación por los desechos, porque Freud descubre, encuentra que en los desechos, digo, por ejemplo, los sueños, ¿no? Sí. Que son como los desechos del pensamiento. Con esto cerramos. Con esto cerramos, sí. Sí. Lo voy a hacer cortito. Se me acaba el Bueno. tiempo. Sí. Ah. Seguimos la próxima. ¿Eh? Sí, necesito como 5 programas con vos. Vuelvo. Mañana vuelvo. La salvación por los desechos quiere decir que Freud encuentra que es en los desechos del lenguaje, por ejemplo, Sí. en los lapsus, Sí. en los desechos de la memoria, en los olvidos, Uf. en los desechos Hay un montón de la en los acción. olvidos, sí. Y Freud dice, detengámonos en los olvidos. Detengámonos no en lo que usted quiso decir, en lo que dijo, queriendo decir otra Ay, cosa. sí, tal cual. ¿no? Detengámonos en los actos fallidos, no en los actos logrados. ¿no? Los actos logrados, detengámonos en lo fallido. Ahí donde usted queriendo hacer una cosa, hizo otra. Ahí encuentra un principio de orientación
para hacerse un lugar en el lenguaje, en el mundo, en el amor y sobre todo en una articulación posible al deseo del otro. Es a partir de eso que a vos te falta, Sí. de eso que en vos no anda, Sí. de eso que en vos falla, que te podés articular de una buena manera. Al Me otro, encantó. para armar una historia de amor, ¿por qué no? Y mejorarte. Y en eso, permitime, y cierro y te respondo un poco de Sí. qué va la charla. Sí. En eso coinciden el peronismo y el freudismo. Sí. En la certidumbre de que la salida es colectiva. Pues Freud dice, como el yo está roto, precario, sabe poco de sí mismo, no le queda más remedio que avanzar hacia el otro por la vía del amor y del deseo para armar alguna historia que lo mejore. Y en eso el peronismo también es la peste, ¿no? Porque el peronismo también tiene la certidumbre de que es necesario organizarnos, ir más allá de las precarias individualidades para mejorar las cosas. Espectacular. Muchísimas gracias, Bueno, Javier gracias a vos, Pérez, Juli. doctor Chinaski. Gracias, ProMúsica, por acompañarnos siempre. Ya tenés ahí también a los amigos de ProMúsica para tus shows. Nos encontramos el próximo sábado a las 23:30 aquí en Right Now. Gracias y que te vayan a ver al show. Dale. El 4 de abril estamos en Quetrem, en el barrio chino. Bien. ¿Te Genial. venís? Dale. Viernes 4 de abril, Dale. Quetrem, 21 a 30. Perfecto. Allí estaremos. Nos encontramos el próximo sábado con más Right Now.